Sumado a ellos, agregamos la alteración o el estudio del metabolismo de potasio y su regulación y sus respectivos trastornos. Si bien específicamente no corresponde a trastorno hidroelectrolítico, pero amerita estudiarlo, sus alteraciones en conjunto con las alteraciones del sodio. Recordar cómo se produce la regulación del balance hídrico. Todos ya conocemos cómo está distribuido el agua en tu organismo. de- mm, la ingesta de agua por vía oral o la ingesta por la sensación de sed es la que permite a la persona pues proveerse de agua para satisfacer esa sed. Luego se distribuye en los dos espacios principales, el intracelular y el extracelular. Este último se subdivide pues en dos subespacios que veremos su distribución luego, ¿no? De distribuirse en estos espacios extra e intracelular, la excreción final se está regulada por la formación de orina y la eliminación de agua a través de la vía urinaria. Es principal mecanismo de excreción, pero un menor porcentaje se puede excretar por la vía digestiva, ¿no? Incluso también la sudoración y a nivel respiratorio, sobre todo si hay alguna alteración, tanto en lo que es la sudoración y la vía respiratoria. Existen mecanismos reguladores, tanto del volumen y la composición hidroelectrolítica, que están controlados por los mecanismos que acabo de mencionar. La SEC es uno de ellos y la concentración de la hormona antidiurética. Parámetros que regulan estos controladores están en ambos casos la osmolaridad plasmática, y a la concentración de hormona antidiurética se suma el control en parámetro del volumen circulante efectivo. Mediadores de estos parámetros tenemos para el mecanismo de la SEC los osmoreceptores a nivel hipotalámico. Sensan principalmente, como su nombre lo dice, osmolaridad, y sumados a la osmolaridad como mediadores para el parámetro de la osmolaridad y el volumen circulante, tenemos, además de los osmoreceptores, receptores de volumen, varoreceptores y quimioreceptores, que van a determinar cambios en las concentraciones de la secreción de la hormona antidiurética. El efecto final de estos controladores será el de la sed, pues estimular a la ingesta de agua una vez que se sienta esa sensación de sed, y el efecto final de la hormona antidiurética será reabsorción renal de agua, con lo cual concentrará la orina. O sea, su mecanismo principal de acción será el de concentración urinaria, mediante la reabsorción incrementada de agua a nivel tubular renal. Es importante reconocer cómo está distribuido el agua en el organismo mediante esos tres compartimentos bien conocidos, ¿no? Los espacios intracelular y extracelular. Sabido que de las 2/3 partes del agua total de una persona se encuentra en el intracelular y solo 1/3 parte en el espacio extracelular. Y este inclusive se subdivide entre el espacio intersticial y el intravascular, o agua extracelular, como se conoce, ¿no? Este intersticial, este extracelular está subdividido pues en las 3/4 partes, forma parte y el extracelular intersticial, y solo 1/4 parte formaría parte del intravascular. Recuerden que en el sexo femenino el porcentaje de agua corporal puede llegar al 50-55%, y en el sexo masculino de 55 a 60% de total del peso corporal. Son diversos los mecanismos que están integrados, tanto del sistema nervioso central, el cardiovascular, renal, mediadores, tanto endo, para y autócrinos, y toda una compleja serie de interacciones desde el nivel celular, cuyo objetivo principal es mantener constante la cantidad total de agua y garantizar su distribución relativa entre los diversos compartimientos. Esta distribución permite pues esa distribución en estos compartimientos extra e intracelular, y su regulación, sobre todo del volumen intracelular, es esencial para la función celular. Esta regulación del volumen intracelular depende mucho de la osmolaridad plasmática. Como veremos luego, esta va a estar influenciada por
l- este volumen intracelular va a estar influenciado por la regulación de la osmolalidad plasmática. Cambios en la osmolalidad plasmática van a influir sobre el volumen de agua intracelular. Por ello es esencial para la función celular normal. El volumen plasmático, que es parte del agua extracelular, es esencial para una perfusión tisular adecuada. Y este volumen plasmático está relacionado estrechamente con la regulación del equilibrio del sodio, es decir, de la cantidad de sodio. Ante más sodio en el extracelular, más volumen plasmático, más agua. Menos sodio, menos cantidad de sodio, habrá menos volumen plasmático, menos volumen de agua. Algunas definiciones importantes a considerar en el estudio de la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, determinaremos pues la osmolaridad y osmolalidad. Ambas son medidas de concentraciones de sustancias osmóticamente activas. En el primer caso, osmolalidad por kilo de agua. En este caso, el sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática y osmolaridad es mucho más, se menciona más como un número total de partículas o también osmóticamente activas, pero por litro de solución, indistintamente sea solo agua u otros líquidos que querramos definir como volumen de esta solución. De todas ellas, el término de osmolalidad efectiva es el que clínicamente tiene mayor interés para nosotros. Se entiende por osmolalidad efectiva la medida del movimiento de agua a través de membranas semipermeables, es decir, esa fuerza que permite el desplazamiento de agua desde los espacios tanto del extracelular al intracelular como viceversa. Esta osmolalidad plasmática efectiva es la que va a permitir generar los cambios de hidratación en las células. Así, ante un aumento de la osmolaridad efectiva, como ocurriría con un estado de hiperosmolaridad con hipernatremia, que es la que definiría la verdadera alteración osmolar en este sentido, generaría en la célula una deshidratación, ya que permitiría el desplazamiento de agua desde las células hacia el extracelular para equilibrar las osmolaridades tanto intra y extracelular. Por el contrario, se ocurriría una hipoosmolaridad, es decir, un descenso de esta osmolaridad plasmática efectiva, generalmente cursando con hiponatremia. En este caso, el agua se desplazaría desde el extracelular hacia el intracelular, llevando a sobrehidratar o hiperhidratar a la célula, generando la alteración respectiva, como veremos en los que en el estudio de las alteraciones de hiponatremia en el segundo caso, en el caso de hipoosmolaridad e hipernatremia en el caso de hiperosmolaridad. Así como existe un equilibrio hídrico entre ambos espacios, osmolarmente hablando, vamos a considerar también que debe existir equilibrio iónicos, tanto en el intracelular y extracelular, las cargas catiónicas e iónicas, es decir, positivas y negativas, están en equilibrio. Distintas son las partículas de iones que determinan este equilibrio de cargas positivas y negativas, siendo en el sodio el principal catión extracelular y en el intracelular el principal catión sería el potasio. Entonces, así pues garantizamos que tanto intra y extracelular las cargas tanto de osmolaridad y cargas iónicas sean siempre equilibradas. Es importante determinar el volumen del líquido extracelular. Las consecuencias cuando ocurren alteraciones del volumen extracelular están determinadas por la cantidad de sodio total, no las concentraciones de sodio, es decir, no la cantidad de sodio por litro de agua, sino la cantidad total de este electrolito. Este sodio total viene a ser pues la representación de la medida total del agua del extracelular. Es así cuando asumimos que existe un exceso de sodio cuando el paciente tiene exceso de líquido, es decir, edemas o hipertensión arterial. Y existirá un déficit de sodio, de la cantidad total de sodio, por hipotensión o expresado con taquicardia como un mecanismo compensatorio. Hablamos de exceso de sodio cuando puede haber un mecanismo de ganancia o una disminución en su excreción. Y hablamos de déficit de sodio cuando se está perdiendo sodio por alguna vía urinaria, digestiva o renal o extrarrenal,
y esto lleva pues a un déficit absoluto de la cantidad de sodio. La concentración de sodio es otra expresión de esta cantidad de sodio, pero en proporción al litro de solución, al litro de agua del extracelular. En este caso, esta concentración de sodio en el extracelular es una medida de la osmolaridad. Esta molaridad que la que hemos hablado, la osmolaridad efectiva, y refleja la tonicidad de los líquidos y la osmolaridad efectiva de los líquidos corporales. Y por ende, pues expresa, como lo hemos mencionado también, el volumen del espacio intracelular. De acuerdo a los cambios en la osmolaridad, hiponatremia, hipernatremia, vamos a regular los cambios de la tonicidad de las células de todo nuestro organismo, ¿no? O sea, así, lo que mencionamos previamente, en condiciones de hiponatremia, células edematosas; en condiciones de hipernatremia, células deshidratadas. Importante determinar cómo está la regulación del sodio, la regulación renal de la concentración de sodio, cómo está el equilibrio de su eliminación, cómo se mantiene ello, ¿no? El riñón es el encargado de regular esta excreción de sodio. Evaluamos, pues, para definir esta regulación, evaluamos clínicamente cómo está la cantidad de sodio en el organismo, es decir, la cantidad de agua, lo que es una representación de la volemia, exceso de volemia, presencia de edemas, hipertensión, déficit de volemia, de estado de deshidratación. La valoración bioquímica de la concentración de sodio en suero, es decir, cómo está la osmolaridad. Y a nivel renal, valoraremos la respuesta renal ante cambios de la osmolaridad y de la volemia, mediante el análisis bioquímico de la orina, es decir, la concentración de sodio en la orina, la osmolaridad urinaria. Cifras normales de sodio están representadas por un valor de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Esto equivale a un milimol, es igual a un miliequivalente, y en peso de miligramos serán 23 miligramos por miliequivalentes de sodio. ¿Cuándo llamamos hiponatremia? La concentración de sodio menor a 135 milimoles o miliequivalentes por litro se define como hiponatremia y siempre está relacionada a un mecanismo de retención renal de agua, es decir, relacionado con un componente dilucional. Diferenciamos las verdaderas hiponatremias definidas por lo que anteriormente hemos mencionado, concentración de sodio menor a 135 milimoles con un mecanismo de retención de agua, es decir, dilución del sodio. Y diferenciamos de ellas las pseudohiponatremias que ocurren en las condiciones como hipertrigliceridemias o hiperproteinemias o hiperglicemias, que es una de los estados de hipoosmolaridad más frecuente, ¿no? Las hiperglicemias existirá un estado de hiponatremia, pero con estados osmolares mucho más altos que los estados hiponatrémicos verdaderos, ya que en este caso de la hiperglicemia lleva a aumentar la osmolaridad, pero la concentración de sodio se estaría considerando como menor por la dilución que hace o el incremento de sustancias o electroliones osmóticamente activos como es la glucosa. Se dice que por cada 100 miligramos de aumento de sodio por encima de 200 miligramos por decilitro en sangre, se dice que la natremia baja entre 1.6 a 2.4 miliequivalentes por litro. Es decir, disminuye la concentración de sodio. Los síntomas, tanto en ambos trastornos del sodio, la hipo como la hipernatremia, están relacionados con alteraciones neurológicas, ya que es esta célula nerviosa la que en particular sufre las alteraciones de esta hiperhidratación que es consecuencia del estado de hiponatremia, ¿no? Y dependerá pues siempre del tiempo de instauración de esta hipernatremia, como ocurre, por ejemplo, en el estado, será una condición aguda cuando es menos de 48 horas de ocurrencia de evolución de los síntomas de hiponatremia, y crónica cuando sea mayor de 48 horas. Generalmente en los casos crónicos
muy frecuente en adultos mayores, tiene una evolución muy lenta que puede ocurrir con muy pocos síntomas, ¿no? O subclínica generalmente. Y de acuerdo al nivel de hiponatremia, esta puede considerarse como leve, moderada o grave y será grave cuando alcance niveles menores a 125 milimoles por litro. Los síntomas van desde alteraciones leves del estado neurológico, como cefalea, déficit de atención, alteraciones de la memoria, alteraciones en la marcha, bradisiquia. Algunas condiciones van a favorecer más esta presentación leve, pero también puede llevar a condiciones muy graves como el estupor, el coma, convulsiones, distrés respiratorio, y más favorable estas condiciones graves sean ciertas condiciones como en mujeres en edad fértil, la edad pediátrica, pacientes portadores de una patología craneal expansiva como tumores, hipoxemia severa o, o alteraciones también del sodio plasmático demasiado bajas, ¿no? Menores a 120 milimoles por litro que ocurren en forma brusca en menos de 48 horas. El diagnóstico de la hiponatremia se hace pues, realizando todos los estudios bioquímicos, como mencionamos previamente, tanto en suero como en orina, y en algunos casos se requerirá definir algunos otros análisis según las patologías que sospechemos en el paciente, como parte de las alteraciones relacionadas con la alteración de la hiponatremia. Este fluxograma de la izquierda mencionamos cómo se hace el análisis de la etiología de un estado hiponatrémico. Primero, definirla, debe estar presente una hiponatremia, es decir, menor a 135 milimoles por litro, una osmolaridad menor a 275 milimoles por kilo, es decir, un estado hipoosmolar, y observando primero que la concentración en la orina, la osmolaridad urinaria, esté también disminuida. Es decir, si esta osmolaridad urinaria está disminuida, asumiremos que la condición de hiponatremia sea por un estado de dilución excesiva, es decir, por ingesta de agua excesiva, que puede ser mayor a 1 litro por hora. Hay estados de conductas mm, que estimulan la polidiccia, generalmente pacientes con alguna alteración neurológica, psiquiátrica, que pueden estimular a ingerir excesiva cantidad de agua. El estado de osmolaridad en este caso será muy bajo por esta excesiva ingesta de agua y el riñón está condicionándole a ese estado de una orina muy baja en osmolaridad. En esos casos sospecharemos del estado de hiponatremia con osmolaridad baja por la ingesta excesiva de agua. Si eso no existe, esa condición no está presente en el paciente, y evaluando la osmolaridad en orina, esta resulta mayor a 100 miliosmoles por kilo de agua, evaluaremos ante esta condición de normalidad de la osmolaridad en orina, evaluaremos cómo está la volemia. La volemia del paciente es una representación de la cantidad de sodio de este paciente o esta persona, ¿no? Puede estar la volemia normal, es decir, el volumen extracelular normal. Puede estar disminuido o puede estar elevado. Volemia es el sinónimo de con cantidad de sodio del paciente, cantidad total de sodio del extracelular, la cantidad de agua. Volemia es cantidad de agua. Ante un estado de volemia normal, las causas probables que lleven a una hiponatremia está relacionada con alteraciones en la regulación del sodio, principalmente de la glándula suprarrenal o de alteraciones de la glándula tiroidea, que son las principales reguladores hormonales en la normalidad, se puede decir, en el equilibrio de normalidad de los cambios de la concentración de sodio. Pero también puede haber una alteración de secreción inadecuada de hormona antidiurética ante mecanismos no osmóticos que estimulan la liberación de esta hormona para regular la osmolaridad o disminuir, regulando la osmolaridad a un nivel más bajo por la mayor reabsorción de agua. Ante mecanismos no osmóticos, niveles excesivos de hormona, pues igual cumplen su efecto de reabsorber agua y por ello disminuyen de lo normal que está la osmolaridad, lo disminuyen más, ¿no? Por eso es una hiposmolaridad con hiponatremia. Esa dilución lleva a una hiponatremia. Ante esos casos de hiponatremia con volumen extracelular normal, sospecharemos de esas tres condiciones y descartaremos mediante los exámenes respectivos, descartaremos cuál de ellas se trata. Pero si por el contrario está el volumen extracelular disminuido, es decir, una hipovolemia, evaluaremos
asumimos que con este volumen extracelular disminuido, lo que ocurre es una disminución de la cantidad de sodio del plasma del extracelular. Entonces, ¿dónde está la pérdida? Si son pérdidas extrarrenales o renales. Si son renales, evaluaremos mediante la excreción urinaria de sodio, medidos en una muestra de orina eh, del momento, si es que ésta está más de 20 milimoles por litro, sospecharemos que se trata del uso de un efecto del uso de algunos diuréticos, como las tiacídicas, una alteración a nivel de glándula suprarrenal con déficit de aldosterona o síndrome perdedor de sal en pacientes con alguna lesión cerebral, algún problema neurológico que genera una alteración de la regulación de la excreción de sodio. Si por el contrario ocurre un sodio menor a 20 milimoles por litro, sospecharemos pérdidas extrarrenales, sea por vómitos, diarreas, quemaduras o secuestro de líquidos terceros espacios. Si el volumen extracelular está elevado, es decir, existe una hipervolemia con alguna clínica de sobrehidratación, y regulando cómo está o evaluando cómo está la excreción de sodio a nivel renal, es decir, el mecanismo regulador de la excreción de sodio. Si es que este está a más de 20 milimoles por litro, sospecharemos de una insuficiencia renal. Si por el contrario ha disminuido esta excreción de sodio, evaluaremos si existiría alguna alteración cardíaca, una cirrosis hepática o quizás presentación de un síndrome nefrótico. ¿Cómo definimos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Debe existir una hiponatremia. La excreción de sodio es alta, mayor a 40 milimoles por litro, con una dieta normosódica. Osmolaridad efectiva del plasma hipoosmolar, con un sodio disminuido. Osmolaridad en orina mayor a 100, debe estar normal su excreción urinaria de sodio. Y la euvolemia, que es decir, la cantidad de agua y la cantidad total de sodio, que es una expresión de esta euvolemia, deben estar pues, en límites normales, ¿no? Ausencia de tratamiento con algún uso de diuréticos, las funciones tanto suprarrenal y tiroidea deben ser normales. Como causas de secreción inadecuada de una antidiurética, los problemas neoplásicos de carcinoma del microcítico, microcítico de pulmón, como es como más frecuente de causar esta patología, otras patologías tumorales, tanto del sistema nervioso central o secuelas de accidente cerebrovascular, problemas neuroquirúrgicos, fármacos, sobre todo los que actúan a nivel del sistema nervioso central, antineoplásicos, o otras patologías respiratorias como el tipo infeccioso o tumoral. El fluxograma de la izquierda es un esquema para mm, definir el tratamiento a seguir en el caso de una hiponatremia severa. Recuerden, la hiponatremia grave o severa se expresa por los síntomas neurológicos más graves, incluso el coma, las convulsiones que no tienen otra etiología, y con un estado de hiponatremia se consideraría como causa esta patología. Entre esos casos debemos hospitalizar al paciente en un área crítica y corregir en forma rápida la concentración de sodio alterado hasta reducir o desaparecer la complicación neurológica y que se ha presentado, ya sea el estado de coma o las convulsiones persistentes. El paciente en área crítica debe manejarse con reposición de soluciones hipertónicas, que son soluciones al 3% de sodio, es decir, un litro de esta solución contiene 513 milimoles por litro. Una solución de sodio al 0,9% por litro tiene una concentración total de 153 miliequivalentes, ¿no? Los síntomas pueden ser moderados o graves y de acuerdo a esta presentación podemos empezar con un flujo de infusión mayor. En el caso de si son síntomas graves, que es la condición más apropiada para indicar el inicio de este tipo de infusión como corrección de la hiponatremia, esta puede empezarse con flujos de 1 a 2 mililitros por kilo por hora o 100 mililitros por un bolo único intravenoso, ¿no? Ambos intravenosos. Controlando a las 2 horas la anatremia, debe lograrse un aumento de la anatremia entre
1 a 6 milimoles por litro. Si se supera este valor de aumento de la natremia, más de 6 milimoles por litro en las primeras 2 horas, debe interrumpirse la administración de esta. Si por el contrario no se alcanza ni siquiera el aumento en 1 milimol por litro en las 2 horas, debe aumentarse, duplicarse o subir en el 50% la concentración del volumen administrado en la dosis previa. Luego, seguidamente, va evaluando cada 2 horas hasta alcanzar un valor máximo de aumento no mayor a 6 milimoles en total, para garantizar la corrección. Si un valor de 123 o 120 mililitros por miliequivalentes por litro de una hiponatremia inicial en un paciente grave se corrige hasta 125 o hasta 130, si es necesario, debe, debe ser suficiente para salir del paciente del cuadro crítico. Luego se debe monitorizar, tratando de no corregir más allá de 8 miliequivalentes por día o no más de 18 miliequivalentes en dos días, ¿no? No subir demasiado esta hiponatremia o no tan rápido por el riesgo del síndrome de desmielinitis osmótica, ¿no? En- Debemos tratar también a los otros estados de hiponatremia no graves, independientemente de la alteración del valor del natriuretano, ¿no? Si existe hipervolemia en un estado hiponatrémico, debemos tratar la causa que está llevando a esta hipervolemia, utilizando diuréticos, restricción de agua y sobre todo pues la ingesta de sal. Si hay una hipovolemia, debemos tratar la causa de base que está generando esa hipovolemia y luego valorar si persiste la hiponatremia, tratarla como corresponde. Si esto se trata de una hiponatremia leve, si no hubiera una contraindicación para el uso de cápsulas de sodio que se pueden administrar por vía oral, se procedería con ese tratamiento. En el caso de hiponatremia severa, es decir, menos de 125 milimoles por litro, sin mucha alteración neurológica o subclínicos, situación que se ve muy frecuente en los adultos mayores, se puede manejar como tratamiento dentro de algunos días, más de 3 o incluso hasta 7 días, la administración de suero salino isotónico, en este caso no es necesario el hipertónico, previo cálculo del déficit de sodio. Se debe administrar en no menos de 48 horas la corrección total. Puede alcanzarse la corrección incluso hasta en una semana de administración. La fórmula que está en la parte inferior define el déficit de sodio en el paciente de acuerdo a su concentración de sodio en la natremia actual que está considerándose. Y de acuerdo a esta natremia con este déficit de sodio que tiene, podemos calcular los litros de solución salina fisiológica que debemos administrarle al paciente. El volumen total de este cálculo debemos administrarle en no menos de 48 horas. Incluso podemos extender el tratamiento hasta una semana con la finalidad de evitar incrementos excesivos muy rápidos. Recuerden que generalmente estas natremias en estos valores menores a 125 milimoles por litro y subclínicas, es decir, con poca clínica neurológica, han cursado en su desarrollo mucho tiempo, mucho más de una semana de aparición de esta alteración. Y su corrección también debe ser en forma lenta. El caso de hipernatremia, el otro trastorno de la concentración de sodio, se define como un valor de natremia mayor a 145 milimoles por litro, con una osmolaridad plasmática aumentada, mayor a 290 milimoles por kilo. Relacionado, si la hiponatremia estaba relacionado con un componente dilucional, la hipernatremia está relacionado con un componente de deshidratación, con un déficit de agua, que puede ser por una falta de ingesta, recordando que si la ingesta de agua aquí se llega a tener entre 1 a 2% de este déficit y que con incremento de osmolaridad en estos niveles de 1 a 2%, este nivel de estas alteraciones son suficientes para estimular el centro de la sed. Y si se ingiere agua inmediatamente, pues se revierte esta hipernatremia. Esos cambios de entre el 1 a 2% son frecuentes en el día a día,
y no pasan más allá pues, de mayores cambios o manifestaciones clínicas porque luego se satisface con la corrección de la sed. La pérdida de agua por el riñón es un mecanismo que puede pasar si es que hay debido puede ser a un déficit de hormona antidiurética o a falta de respuesta del riñón de esta hormona, siendo sus cantidades de liberación y concentraciones en sangre dentro de lo normal. Existe una condición clínica conocida como diabetes insípida que puede ser de origen central cuando la liberación de hormona antidiurética es deficiente, no, las concentraciones en plasma no son adecuadas, están muy por debajo de niveles normales, y será nefrogénica cuando teniendo una liberación adecuada de hormona antidiurética con niveles normales, incluso elevados de hormona antidiurética en sangre, pero su acción a nivel tubular renal es deficiente. No tiene los receptores adecuados como para completar el efecto de ella. La respuesta renal en el caso de incremento de la osmolaridad siempre va a estar de acuerdo para proteger pues, el riñón y reabsorber adecuada cantidad de agua para corregirla, ¿no? Ante una depresión de volumen, si este es total o una pérdida total o eficaz, ocurre una reabsorción renal de sodio y agua, ¿no? Es la que se ocurre inicialmente, llevando a una concentración urinaria de sodio bien bajo, no menores a 40 milimoles por litro, y una molaridad urinaria alta, porque está reabsorbiendo más agua que sodio. El aumento de la reabsorción de urea, en algunos casos por un estado de hipernatremia, a nivel del túbulo proximal, va acompañado pues, a esta reabsorción de sodio que resultaría pues, en una insuficiencia renal de tipo prerrenal. No se observan estados hipernatrémicos, niveles bien altos de urea, pero con valores de creatinina con incrementos muy leves o casi normales, ¿no? En el caso de hipernatremia, siempre se asume que debe haber una reabsorción máxima de agua. Ante niveles normales de hormona antidiurética, debe haber una reabsorción máxima de agua y equilibrar rápidamente estas alteraciones. Si ocurre una hipernatremia donde no se observa esta corrección, y con una osmolaridad urinaria muy elevada, se asume, se asume que hay buena respuesta de la hormona antidiurética. Si esto no ocurriera, no estuviera así máximamente elevada la osmolaridad urinaria, tendríamos que sospechar que existe un déficit absoluto o funcional de la hormona antidiurética. Son las evaluaciones que van a definir las condiciones que expresarían o que ocurrirían en los casos de hipernatremia, ¿no? Es decir, la diabetes insípida sea esta nefrogénica o central. La hipernatremia siempre va a condicionar un aumento de la osmolalidad que conlleva siempre la salida de agua del interior de la célula, que es un mecanismo de corrección del equilibrio de la osmolaridad. Las células, en este caso neurológicas, se van a ver deshidratadas y que muchas veces pueden generar el colapso de esta célula, llevando a la gravedad clínica de el estado hipernatrémico. Esto va a depender de la instalación, así como lo vimos en la hiponatremia, agudo menos de 48 horas y hipernatremia crónica mayor a 48 horas. En este estado de cronicidad puede haber espasticidad, hiperreflexia, temblor, corexia y ataxia. Los niveles de hipernatremia severos con concentraciones de sodio mayor a 160 milimoles por litro pueden aparecer incluso presentarse con casos de focalidad neurológica que pueden condicionar a ser o ser secundarios a una hemorragia cerebral por una deshidratación celular masiva y ruptura de la membranas de las células nerviosas. Este cuadro resume la clínica, el diagnóstico, el probable diagnóstico de una hipernatremia, siempre evaluando la bulimia. Para el estudio de la hiponatremia también se evaluaba la anatremia porque lo que define la bulimia es la cantidad de sodio. Entonces tenemos que definir en ambos estados, tanto en hipo como en hipernatremia, si la cantidad total de sodio está del organismo, la cantidad total de sodio del organismo está perdida o está perdiéndose o está ganándose porque no se pierde mucho, se está reteniendo. Entonces, definimos para ello el estado de hipernatremia, también la bulimia, y habrán situaciones con hipernatremia, con bulimia baja, es decir, cantidad de sodio bajo, con lo que representaría pues una pérdida de agua, pero esta pérdida de agua es superior a la pérdida de sodio, como ocurre en los casos de estados por uso de diuréticos con diuresis osmótica o con pérdidas extrarrenales, que también se pierde más agua que sodio
algunas situaciones clínicas de infecciones o que producen pérdidas con vómito, diarreas o sudoración. Si existe una hipernatremia con volemia normal, cantidad de sodio total está normal, existe pérdida de agua, pero sin pérdida de sodio. El sodio se mantiene en el extracelular en cantidades iguales. Situación que se presenta en los casos de diabetes insípida, con osmolar urinaria menor a lo máximo que puede concentrar la orina, menor a 700 milimoles por kilo. Pues, esto debe a que no está actuando la hormona antidiurética, ya sea por diabetes insípida central o nefrogénica. Y también los estados de poliuria o los estados de hipodixia, que también por privación de la ingesta de agua, estados muchas veces por pacientes psiquiátricos o alcohólicos, pueden presentar esta condición de hipernatremia en este estado, ¿no? Con sodio total normal, pero con con hipernatremia. El caso de volemia elevada, no hay una pérdida de agua, pero se observa alguna alteración en la concentración de sodio, que este es mayor a 100 milimoles por litro, y se debe a una sobrecarga de sodio, ocurre en algunos síndromes específicos de Cushing o hiperaldosteronismo, ¿no? Que están relacionados a sobreactividad de este sistema de control del sodio, que es la aldosterona. Evaluamos bioquímicamente, pues, también a nivel sanguíneo, a nivel de exámenes con niveles de sodio a nivel de la orina, y si es necesario, por la sospecha de otras alteraciones, evaluaremos un hemograma, el calcio, proteínas totales, perfil tiroideo, algunas proteinquinasas, pruebas de imagen y de glándulas, de función de la glándula suprarrenal. El tratamiento de la hipernatremia en estado de hipovolemia, debemos indicar solución salina fisiológica hasta reponer la volemia y luego continuaremos con suero hipotónico al 5% o solución salina al medio molar. En los casos de hipervolemia, iniciaremos el tratamiento de corrección con suero glucosado, administrando diuréticos hasta 2 veces al día, y en estado de normovolemia, que probablemente sea una condición de secreción inadecuada de hormona, de secreción, perdón, de diabetes insípida, sea esta nefrogénica o central. En el caso de central sería la indicación reemplazarla pues por el análogo de la hormona antidiurética, conocida como desmopresina, que puede administrarse intranasal o endovenoso, y se corregiría con ello la enzima, la poliliberación de hormona antidiurética que está suprimida por alguna alteración ya mencionada como etiología de esta patología, ¿no? A nivel central, que está eliminándose, liberándose menos hormona antidiurética. La diabetes insípida nefrogénica, y se debe generalmente a déficit de los receptores de acoporinas a nivel de los túbulos colectores renales, que favorecerían pues, la disminución de la acción de esta hormona a nivel de estas células tubulares, ¿no? Se indica una dieta pobre en sodio, hipoproteica, usando también diuréticos tipo hidroclorotiazida, y se debe suspender la medicación que sea causante de la inhibición de estas acoporinas, sea el tratamiento simplemente oncológico, fármacos, eh, algunos analgésicos pueden causar la supresión de estos receptores. Y si la condición que genera la hipernatremia es un déficit de ingesta de agua, voluntad propia o estado neurológico que no le permite, que no se provee de ingesta de agua, estados de hipodixia, pues se le debe forzar a la ingesta de agua. El tratamiento del estado de hipernatremia, específicamente como existe un déficit de agua libre, que es lo que está perdiéndose en este caso, y por ello mayor concentración de sodio, debemos calcular el déficit de este volumen de agua, déficit de agua libre de solutos. Calculamos mediante la fórmula que vemos aquí, el agua corporal total por la concentración de sodio sérico actual entre el sodio sérico deseado. Siempre este sodio sérico deseado es 140. Ese resultado lo restamos -1, y el resultado de todo este producto lo multiplicamos por el agua corporal total. Si es varón, será por el 60% de su peso corporal; si es mujer, por el 50%.
Este déficit que calculamos, si las pérdidas insensibles pueden alcanzar hasta 1500 mililitros, si son cuantiosas, debemos sumarle a lo calculado y debemos administrar el volumen total, el 50% de este total en las primeras 24 horas. La diferencia podemos tomar entre 48 a 72 horas para completar la corrección del déficit de agua. No debemos disminuir tanto la concentración de sodio, no más en disminución, no más de 10 milimoles por litro en las primeras 24 horas, ya que este descenso muy rápido de la natremia puede condicionar un edema cerebral. Y en casos graves, controlar la natremia cada 2 horas y reducir la intensidad de la natremia cuando ya esta natremia alcance valores menores a 145 milimoles por litro, debemos suspender la administración de esta solución de exceso de agua que hemos calculado, ¿no? Este fluxograma grafica las etiologías, siguiendo por sus mecanismos de acción para generar hipernatremia y algunas de las causas importantes en cada uno de ellos, siempre considerando cómo está la volemia, si está disminuida o puede estar, o puede estar normal o aumentada, ¿no? Y los tratamientos, algunos de los tratamientos que se sugieren para ello. Muy bien. Continúo con los trastornos electrolíticos y al final de esta parte de que es el potasio, y antes de ingresar a nefropatía diabética, haremos algunas preguntas, hacer algunas preguntas si es que las tienen, ¿eh? Hablaremos ahora de los trastornos del potasio. A diferencia del sodio, este es un electrolito de predominio intracelular. Es el electrolito principal del medio intracelular con un 98% de la totalidad de este potasio que se encuentra en este espacio. Su balance está interrelacionado con el resto de todo el metabolismo hidroelectrolítico, por eso su estudio en conjunto con las alteraciones del sodio. En el espacio extracelular se mantiene constante gracias a que se transporta constantemente hacia el intracelular por medio del cotransportador de sodio y potasio ATPasa. Como ven, ¿no? En el nivel sanguíneo siempre va a estar en constante cambio por la ingesta, por la pérdida urinaria, que es la que regula también parte de la excreción, de la concentración de potasio en el extracelular. Y cuando se ingiere, luego de una dieta copiosa o importante que tiene cierta concentración de potasio, esto debe ingresar hacia el interior de la célula por intermedio de esta bomba sodio-potasio ATPasa, que en contra de un gradiente de concentración, pues pasa del extracelular al intracelular. Sus cifras normales de potasio están entre 3.5 a 5 miliequivalentes por litro, que un miliequivalente o un milimol equivale pues, a 39 miligramos de peso, ¿no? Y su importancia está en la estabilidad, garantiza la estabilidad y el potencial de membrana para la actividad, pues, principalmente de las células musculares. La regulación renal también es importante, al igual que el sodio, es el riñón el quien regula su excreción final. Como ejemplo, en el esquema de la izquierda, mostramos la cantidad promedio de sodio que el riñón filtra por día ante una ingesta promedio normal, ¿no? De 756 miliequivalentes de potasio por día. Se reabsorbe casi en su totalidad, un 65% en el túbulo contorneado proximal. Otra cantidad se reabsorbe a nivel de la de Henle porción gruesa y es en el túbulo colector y partes finales del túbulo contorneado distal donde se regula la excreción final de potasio. Se determina mediante las células principales que reabsorben el potasio desde los capilares del intersticio renal por la porción vasolateral de las células tubulares renales, se reabsorbe el potasio intercambiándose con el sodio. Ya en el intracelular, el potasio va a intercambiarse con iones hidrógeno para regular las cargas iónicas que se están considerando también como equilibrio al reabsorberse una molécula de sodio desde la luz tubular. Se regulan excretándose finalmente un potasio por una reabsorción de sodio también. Y manteniéndose constante en el intracelular, se mantiene constante las cargas iónicas positivas en este caso, ¿no? Como en la respuesta renal ante las alteraciones del potasio, ante estados hipopotasémicos, el riñón lo que hace es retener potasio. Y en los estados de hiperpotasemia debe aumentar la excreción de potasio, mayor efecto, mayor acción de la hormona aldosterona, según en el caso de hiperpotasemia. Debe existir una relación del potasio, del sodio urinario
y el potasio urinario, una relación que no sea menor de 1 ni mayor a 3,5. Cuando esta se invierte, estamos en el caso de un hiperaldosteronismo secundario. También se puede realizar pruebas en muestras aisladas de orina, pero estas van a estar influenciadas por la concentración de la orina. Es decir, debemos definir también la concentración urinaria. En estado de hipopotasemia, el potasio urinario en una muestra aislada puede alcanzar valores de menos 20 miliequivalentes por litro. No existe un valor definido para los casos de hiperpotasemia. En, en los casos de o exámenes de orina de 24 horas, pues podemos tener valores de excreción urinaria de potasio menores a 15 miliequivalentes por día cuando estamos ante una hipopotasemia o valores en el caso de hiperpotasemia, incrementos que pueden llegar a 100 miliequivalentes por día. La excreción fraccionada de potasio es un índice que permite evaluar también estas alteraciones en los casos de hiperpotasemia o hipopotasemia, pero el gradiente transtubular de potasio es el índice que más relación tiene con los niveles incluso de aldosterona, es decir, el efecto de la hormona que regula esta excreción renal de potasio. En un estado de una dieta normal, sin ninguna patología que altere la excreción de potasio o las concentraciones de potasio en el extracelular, se espera un gradiente transtubular de potasio entre 8 a 9. Cuando exista un estado de hiperpotasemia, este gradiente puede aumentar a más de 10 y cuando existe un hipoaldosteronismo que condiciona un hiperpotasemia, en este caso hiperpotasemia secundaria a un hipoaldosteronismo, el gradiente transtubular puede bajar a menos de 4. Y en los estados de hipopotasemia, pero que no tengan alguna otra patología, puede ser solo por una ingesta muy deficiente en la dieta en cuanto a potasio, el gradiente transtubular de potasio puede llegar a menos 2. La fórmula de este es una relación que existe entre el potasio urinario por la osmolaridad plasmática sobre el potasio plasmático por la osmolaridad urinaria. Las manifestaciones clínicas son principalmente cardíacas, como ya tú deben conocer, y se caracterizan por un enlentecimiento de la conducción, extrasístoles tanto auriculares como ventriculares, bradicardias, arritmias ventriculares y que pueden llevar estos a parada cardíaca. En la imagen de la derecha vemos los cambios que ocurren tanto en el estado de hipopotasemia e hiperpotasemia. En la figura A vemos allí los cambios por hiperpotasemia y vemos en la imagen azul, corresponde a una condición normal, la imagen roja a una condición normal y la azul a la alteración patológica. Vemos en el primer caso, en un estado de hipopotasemia, como la depresión del segmento ST, cómo está disminuido la depresión y cómo aparece una onda U patológica después de la onda que debería ser después de la onda T, ¿no? Esta depresión es la expresión electrocardiográfica de la alteración por hipopotasemia. En la figura B, la condición de una hiperpotasemia, lo característico y más significativo en ello, pues es la prolongación del segmento PR, el complejo QRS que se ensancha y la onda T que se hace más pronunciada y simétrica en cuanto a su característica o sus cambios que presentan, ¿no? Característico de una verdadera hiperpotasemia. Estos trastornos del potasio, en el caso de la hipopotasemia, se define por valores menores a 3,5 miliequivalentes por litro. Ocurre hasta en un 20% de pacientes generalmente hospitalizados y 10 a 40% de pacientes tratados con diuréticos tiazídicos. Los síntomas más frecuentes se van a presentar cuando la potasemia alcanza valores menores a 2,5 miliequivalentes por litro y sus niveles séricos son orientativos del déficit del potasio corporal. Son solo orientativos porque recuerden que la cantidad de potasio está principalmente en las células, en intracelulares. Se dice que por cada disminución después de 2,5 miliequivalentes por litro cada un miliequivalente que disminuye, se está perdiendo entre 100 a 200 miliequivalentes del pool del intracelular. Su clasificación va a referirse como leve, moderada o grave, siendo grave cuando ésta alcanza valores menores a 2,5 miliequivalentes por litro.
El diagnóstico de la hipopotasemia está relacionada a alteraciones tanto en su desplazamiento, en las pérdidas que pueden ser digestivas o renales o digestivas y también cutáneas. El desplazamiento va a depender de algunos mecanismos que favorecen la redistribución del potasio desde el extracelular al intracelular, como los beta-agonistas inhalados, la alcalosis metabólica y fármacos como la insulina. Y pérdidas principalmente las renales. Las renales por hiperaldosteronismo. Un mayor efecto de esta hormona aldosterona va a favorecer el transporte de potasio desde los capilares renales hasta las células tubulares renales y allí lograr el equilibrio entre las cargas iónicas, la absorción de sodio desde la luz tubular favorece la salida de potasio hacia la luz tubular y se pierde por diuresis. Las pérdidas digestivas pueden ser por vómitos, diarreas secretoras, fístulas, drenaje de ileostomía, aspiración nasogástrica, abuso de laxantes u otros, ¿no? Y cutáneas, las quemaduras extensas, úlceras o sudoraciones profusas, que van a favorecer por las pérdidas de potasio extracelular. El tratamiento va a depender de la gravedad de la hipopotasemia, se debe corregir la causa. Muchas veces está asociado a hipomagnesemia, se controla también niveles de magnesio en sangre y se debe corregir este primero. El tratamiento intravenoso, cuando debe administrarse, cuando la hipopotasemia, perdón, es severa, menores a 2,5 miliequivalentes por litro, y no se tolere la vía oral, ya que en caso de buena tolerancia oral con una hipopotasemia severa, puede priorizarse la ingesta de alimentos ricos en potasio, y esto corregirá pues, la hipopotasemia. Si es que existe una sospecha de hilo paralítico en el cual se contraindica la vía oral, también debe priorizarse la vía endovenosa. Y si está asociada a síntomas graves, arritmias, infarto agudo de miocardio o pacientes que utilicen fármacos digitálicos, los cuales también pueden influir en la disminución de la hipopotasemia. Si en caso se tratara de administrar fármacos, la reposición de potasio por vía endovenosa, si este flujo va a ser mayor a 20 miliequivalentes por hora, debe ser administrado por vía central, ya que existe en estos casos menor riesgo de flebitis, si es que se usara por vía periférica, ¿no? La dosis administrada va a tener que ser en función de los niveles séricos y la eliminación urinaria de potasio. Se dicen en casos de hipopotasemia grave se puede alcanzar flujo de administración de hasta 40 miliequivalentes de cloruro de potasio, los cuales se diluyen en una solución de medio litro de solución salina fisiológica y se puede pasar hasta en 2 horas, llegando luego a administrar hasta 120 miliequivalentes por día. No debe superar una velocidad de infusión a más de 20 miliequivalentes por hora. Preferible siempre diluir la solución salina fisiológica. Y recuerden, si es que existe un estado de hipomagnesemia, este debe ser tratado con administración de sulfato de magnesio. En caso de hipercalemia, definida como una concentración de potasio mayor a 5,5 miliequivalentes por litro, que puede ser una circunstancia grave que puede poner en riesgo la vida del paciente, sobre todo si existen algunos factores predisponentes. Un principal factor predisponente para hiperpotasemia es la insuficiencia renal y el uso de fármacos. El uso de fármacos que inhiben el eje renina-angiotensina-aldosterona. Cualquier nivel de ellos van a favorecer la hiperpotasemia. Puede ser desde leve hasta grave, será grave cuando supere los 7 miliequivalentes por litro. Y una de las causas principales es el déficit de mineralocorticoides, ya sea presentado por una secreción disminuida de esta mineralocorticoide o por fármacos que bloquean su síntesis, como los antihipertensivos, que son de uso muy, muy frecuente, ¿no? Ante un filtrado glomerular normal, inclusive, y la presencia de una hiperpotasemia, debemos sospechar un déficit de mineralocorticoide, ya sea por secreción disminuida o por fármacos que están inhibiendo su acción. En los casos de insuficiencia renal, las tasas de filtración glomerular menor a 10 o 15 mililitros por minuto ya son un factor de riesgo para que aparezcan las alteraciones hidroelectrolíticas de hiperpotasemia. El uso de YECAS y ARA2 en conjunto va a tener mayor riesgo de presentación. La pseudohiperpotasemia, de diferenciarla, porque en estos casos puede ocurrir sin ninguna manifestación clínica y sin ningún cambio en el trazado electrocardiográfico.
Recordar que esta puede ocurrir por una demora en el procesamiento de la muestra tomada para el dosaje de electrolitos o por un torniquete muy apretado a la hora de tomar la muestra. Ambas generan hemólisis de la muestra que se va a procesar y el potasio que se dosa es generalmente del intracelular de las células sanguíneas. Otras alteraciones que producen hipercalemia, un déficit de la secreción tubular, traumatismos extensos, lisis tumorales, quemaduras, hemólisis y rhabdomiólisis por la destrucción muscular, la destrucción de la pared celular y salida, ruptura de esta célula, salida de potasio del intracelular hacia el extracelular. Bueno, esto es un fotograma para definir la alteración, el tratamiento en caso de los exámenes necesarios para evaluar los casos de hipercalemia. Debe basarse pues, en la excreción urinaria de potasio. Recuerden que las alteraciones electrocardiográficas generalmente están presentes cuando el potasio supera mayor a 6,5 miliequivalentes por litro, que alcanzan ya a observarse en la mayoría ondas T picudas, mayor a 7, ya hay una prolongación del segmento PR y el complejo QRS y aplanamiento de la onda P, que puede incluso hasta desaparecer, ¿no? Y cuando alcanza ya valores mayores a 8 miliequivalentes por litro, pueden aparecer las arritmias ventriculares y el paro cardíaco concomitante que le sigue, ¿no? El paciente debe monitorizarse, vigilarse y tomarse electrocardiograma ante cualquier incremento del nivel de potasio y según los factores de riesgo debe evaluarse la función renal para definir si ésta está influyendo en su evolución o aparición. Este cuadro resume las medidas terapéuticas que utilizamos para estabilizar al paciente con una condición de hipercalemia. El gluconato de calcio, como recordarán, tiene como función disminuir la excitabilidad cardíaca y antagonizar los efectos del potasio ante la membrana cardíaca para estabilizar la membrana, ¿no? Se administra entre 1 a 2 ampollas diluidos en 100 mililitros de suero salino fisiológica, se pasan en 10 minutos y debe repetirse estando el paciente monitorizado con su trazado electrocardiográfico hasta que desaparezcan estas alteraciones electrocardiográficas, debe repetirse cada 10 minutos. Su efecto es rápido y si bien es cierto dura casi 1 hora, pero debe administrarse frecuentemente hasta que estas desaparezcan esas alteraciones electrocardiográficas. Los beta-2 agonistas 1 mililitro de la solución en 5 centímetros cúbicos de suero sanguíneo fisiológico, se nebuliza, se le da cada 15 a 30 minutos, su efecto dura hasta 2 a 4 horas. Favorece la entrada de potasio al interior de la célula. Estos tratamientos inicialmente son solo paliativos, se puede decir, temporales, ya que una vez terminado el efecto y no resuelto el problema de fondo que genera esta hipercalemia, pues puede volver a salir este potasio al exterior de la célula y volver a presentar alteraciones hipercalémicas, ¿no? La glucosa más insulina también tiene por objetivo aumentar la penetración intracelular de potasio y mm, sobre todo a nivel de las células musculares, ¿no? Se diluye 10 unidades de insulina en 500 mililitros de solución glucosado al 10% y se pasa entre 1 a 2 horas, ¿no? Eso lo conocemos como una solución polarizante, ¿no? Los diuréticos de asa, ellos sí, si el paciente conserva diuresis, con el diurético podemos aumentar la excreción urinaria de potasio. Y esto sí favorece no como redistribución, sino la pérdida. Aquí sí pierde potasio el paciente y es lo más efectivo para disminuir la hipercalemia. Antiguamente, cuando no existían ya de forma muy masiva las terapias dialíticas y el paciente pues, necesitaba solucionar su problema de hipercalemia, se administraba resina de intercambio catiónico para lograr la pérdida de potasio por las heces, ¿no? Actualmente ya existe en forma más asequible y masivo la terapia dialítica y las hipercalemias que no responden a diuréticos o que tienen ya una disfunción renal ya muy venida a menos, pues se les prepara, se les administra tratamiento médico mientras se prepara para el ingreso a hemodiálisis, ¿no? Es que es la otra medida para eliminar potasio. La hemodiálisis sí elimina el potasio del paciente, ¿no? Es un efecto inmediato, ni bien inicia la hemodiálisis, se puede eliminar hasta 35 miliequivalentes de potasio por hora de diálisis. Muy bien. Hasta aquí la presentación de estos dos primeros temas.
Si tuvieran alguna pregunta, Doctor, una preguntita. Justo en el sí. tratamiento, en el último, donde usted mencionó que hay pacientes que rechazan la diálisis. Entonces, en ellos, ¿qué se utilizaba el medicamento que ya no se utiliza, la resina de intercambio catiónico? ¿Ese? Bueno, no exactamente el mismo, ¿no? Pero existen otros laxantes, ¿no? Todo lo que sea laxante se utilizaba, ¿no? Tanto la resina que existen todavía, pero no son los más usados, digamos, como laxantes. Pero mencioné que antes, porque era de lo que se usaba, ¿no? Pero Antes, ajá, ahora de la se diálisis. utilizan otros laxantes, ¿no? La hipercalemia ahora como emergencia de diálisis explicado bien al paciente, pues difícil lo rechaza, ¿no? Porque ve el cambio electrocardiográfico, el riesgo de muerte que significa para el paciente y si es una emergencia, pues de diálisis, ¿no? Más si son cuadros agudos y pueden no suponer un ingreso ya permanente a diálisis, son de aceptación, ¿no? Pero si en caso están con diagnóstico ya de enfermedad renal crónica en estadio 5 y se presentan, su forma de presentación es con una emergencia dialítica, algunos sí pueden en ese caso no aceptar porque se van a quedar en diálisis definitivo, ¿no? Pero es peligroso pues para el paciente, ¿no? Pero igual se usa, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos más esta condición, hemos tenido pacientes hospitalizados sin accesos vasculares que han perdido los accesos vasculares para hemodiálisis y en la espera de maduración, por ejemplo, de posoperados de un implante de catéter peritoneal, porque cambian a diálisis peritoneal una vez que ya no tienen accesos vasculares para hemodiálisis, y esa espera porque no se puede, no usamos el catéter inmediatamente, son mínimo pues 24 horas, ¿no? Y esto es, pues lo ideal es que sea mínimo 3 días para poder usar el catéter, que se cicatrice bien la herida. Entonces, en ese lapso pueden hacer hipercalemia. Y antes de usar la diálisis, incluso los primeros días de uso de la diálisis peritoneal, el paciente está con tratamiento médico, se usa laxantes, ¿no? Lactulosa, que es lo que más usamos ahora, ¿no? Para favorecer la pérdida. No es algo que va a ser cuantioso la pérdida o de gran efecto, pero al menos se trata de administrarle todo el tratamiento conjunto, de todos los mecanismos de acción, de estabilización de la membrana, favorecer la entrada de del potasio a las células. Si orina un poquito, aunque sea, podemos administrarle diuréticos. Sí, pero si no orina, si tiene antecedente de que no orina, el uso de diurético estaría de más, ¿no? Entonces usamos los llamados resinas de intercambio catiónico u otros laxantes que están en el mercado, ¿no? Ah, ya, doctor, ya lo entendí. Gracias. Ujú. Muy bien, gracias. Adelante con otras preguntas. Si alguien tiene una otra duda o quiere que se aclare algún otro de los puntos que se han mencionado. Bueno, a ver, si no hay preguntas, paso entonces, si puedo pasar al siguiente tema. Sí, doctor, por favor. ¿Eh? Vamos a ver. Un momentito, por favor. Ya voy a volver a cargar la presentación, la segunda presentación, porque se ha desconfigurado mi máquina. Ay, un momento.
Confírmeme si pueden visualizar la pantalla que comparto. Sí, doctor, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se visualiza? ¿Normal todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, muy bien, gracias. Disculpen, desperfecto en mi computadora se perdió el archivo que ya estaba descargado. Bien, bueno, vamos a tratar ahora nefropatía diabética. No pasé directo a la presentación, pero este es el título de la siguiente clase, la nefropatía diabética. Bueno, como propósito de esta clase, al finalizar esta presentación, pues algunos objetivos a cumplir, ¿no? Y los puntos que trataremos de la nefropatía diabética. Como epidemiología, pues esta debemos entender que es una de las enfermedades más prevalentes, dentro de enfermedades crónicas degenerativas, una de las más prevalentes en la actualidad, que sigue en aumento, ¿no? Sigue en aumento. Se esperaba aquí, según pronóstico de datos del Banco Mundial, aquí pronosticaba que para el año 2022 podría alcanzar una población de una prevalencia hasta el 14,3% en varones de la tasa de prevalencia de diabetes, ¿no? Esta diapositiva es de mucho antes, este es del 2019, está este cuadro, pero también habla ya de algunos pronósticos que se esperaban para el 2022, incluso para el 2035. Se pronosticaba que alcanzara la población de diabéticos los 592 millones de habitantes, ¿no? Actualmente supera pues al 8% de la población adulta como tasa de prevalencia y va en aumento en estos últimos 20 años. Sus complicaciones, tanto cardiovasculares como principal causa de morbilidad y mortalidad, es la novena causa de muerte principal, pues, dentro de las etiologías, sobre todo cardiovasculares, y demanda elevados costos de esta enfermedad, lo que está calculándose aproximadamente entre el 11% de todo el gasto mundial en salud. Esta diabetes mellitus también es la principal causa de nefropatía en etapa terminal, pero también es la principal causa de amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores y de ceguera en adultos. Este esquema de mm, la epidemiología de la enfermedad diabética, vemos qué población aproximadamente se estima de, con enfermedad renal, enfermedad diabética. De ellos, el 95%, 510 millones, son por diabetes tipo 2 y solo el 5% de población es por diabetes tipo 1. De los que alcanzan enfermedad renal crónica, ¿no? Se espera que esta población con diabéticos que alcanzan enfermedad renal crónica, del total del 100% que se van afectados por la enfermedad renal crónica, solo el 10% de ellos llegan a verse con mm, enfermedad renal crónica terminal o con terapia de reemplazo renal. Ya los conocemos en momento, tenemos conocimiento de los pacientes con diabetes para su evaluación por nefrología. Pero lo importante no está aquí, sino miren la población del 100% de diabéticos con enfermedad renal crónica, solo el 10% de ese grupo llega a evaluarse o a verse como enfermedad renal crónica terminal. Aún así, es la población de mayor prevalencia, en una de las causas de mayor prevalencia de la población que llega a diálisis. Pero ¿dónde está el 90% de más de pacientes renales que hacían enfermedad renal crónica? Los pacientes con enfermedad renal crónica que no tuvieron oportunidad de llegar a enfermedad renal crónica terminal fallecieron en el curso de su evolución por los problemas cardiovasculares. Y allí la importancia del grupo de pacientes con enfermedad renal crónica, de su sobrevivencia, va a depender de los problemas o las complicaciones cardiovasculares. Claro, para sobrevivir, para llegar a la terapia o a la enfermedad renal crónica terminal con necesidad de diálisis. ¿Cómo se define la nefropatía diabética? Como una complicación microvascular en los pacientes con diabetes, obviamente definido por albuminuria persistente mayor a 300 miligramos por día, es decir, macroalbuminuria, disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular asociado a presión arterial elevada. Puede observarse una mayor asociación con retinopatía diabética
y con enfermedad oclusiva vascular periférica, es decir, la vasculopatía diabética o alguna complicación por esta vasculopatía como es el pie diabético, ¿no? En ausencia de otros datos clínicos que sugieran una enfermedad renal o del tracto urinario, ¿no? Hoy en día es conveniente más mencionar el término de enfermedad renal diabética y no solo nefropatía diabética en general. Aquí se reserva solo el concepto de nefropatía diabética los casos cuando se pueda documentar histológicamente que esta afectación es preferentemente glomerular. Como factores de riesgo, estos pueden ser modificables y no modificables. Bueno, no modificables ya lo hemos mencionado siempre en la práctica, la edad, susceptibilidad genética, algunas razas. Y los factores modificables en la cabeza, pues la hiperglicemia, la hipertensión arterial, la proteinuria, que pueden afectar o alterar pues, la progresión del daño renal y la progresión del daño vascular, ¿no? Desde las dilipidemias, la inflamación, la obesidad, tabaquismo y la deprivación socioeconómica por la escasa o las limitaciones para acceder tempranamente a un servicio de salud. Algunos factores hemodinámicos están involucrados en el inicio del daño glomerular. Aquí predomina pues la hiperglicemia, esto va a dar una reacción a nivel glomerular que va a indicar, que va a corresponder como un mecanismo de respuesta del glomérulo ante la hiperglicemia o la hiperglucosuria que está presentando, exponiéndose al glomérulo con una vasodilatación de la arteriola aferente. Esto va a condicionar tolerar un mayor flujo, una vasoconstricción de la arteriola eferente, lo cual regula, pues, al final la presión de filtración glomerular hacia un nivel mayor, ¿no? Aumenta la presión de filtración, es el mecanismo patológico que se expresa por la hiperfiltración, por la vasoconstricción, por la vasodilatación de la arteriola aferente, por los mecanismos, aumento de los mecanismos vasodilatadores de la arteriola aferente y aumento de los vasoconstrictores de la arteriola eferente. No solo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Aquí están implicadas las prostaglandinas y el óxido nítrico y otros vasodilatadores y el aumento del tromboxano y los efectos del sistema renina-angiotensina a nivel de la arteriola eferente. Una mayor sensibilidad al óxido nítrico, una mayor absorción proximal de sodio, un aumento del flujo plasmático renal y también del incremento de la presión de filtración glomerular, lo que conocemos como hiperfiltración, mecanismo de acción para generar pérdida de proteínas y por ello la respuesta favorable de esta alteración inicial cuando se observa excreción aumentada de proteínas, que para disminuirla indicamos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es parte de por qué se indica para aumentar o disminuir la excreción de proteínas, porque indicamos inhibidores de este sistema. Como patogenia, pues en resumen, ante una hiperglicemia y existencia de algún sustrato genético asociado a factores metabólicos y hemodinámicos que hemos mencionado, su asociación condicionará pues la evolución luego de acciones de quimioquinas y moléculas de adhesión, infiltración de células renales, inflamación, presencia de monocitos, linfocitos, activación de algunos factores de transcripción nuclear que influyen en la generación de toda esta expresión de citoquinas proinflamatorias que llevarán como resultado a una enfermedad renal diabética, ¿no? Esta enfermedad renal diabética, que cuando exista compromiso glomerular predominante, se llamará nefropatía diabética, ¿no? En estos casos, podemos clasificarlas, su progresión de acuerdo a la gravedad de las lesiones glomerulares que se van presentando y que pueden clasificarse hasta en cuatro clases, ¿no? La primera que se inicia con un engrosamiento de la membrana basal glomerular, es un engrosamiento aislado de esta membrana glomerular con microscopía óptica que se revela solo cambios leves e inespecíficos. Existirá una expansión mesangial leve en la clase 2, que puede ser leve si se define un 2A o severa un 2B. Esta expansión mesangial leve o severa en los glomérulos, pero sin lesiones nodulares. Todavía no llegan a presentarse nódulos, ni tampoco un compromiso más del 50% de los glomérulos que demuestren esclerosis glomerular. Todavía no se alcanza a esos niveles, que ya para el estadio 3
ya aparecen los famosos nódulos de Kimmel-Wilson, la esclerosis nodular típica de la nefropatía diabética. Al menos una lesión de estas va a definir esta clase E4, pero no hay compromiso de glomerulosclerosis global en más del 50% de glomérulos, lo cual es característica de la siguiente clase, es decir, la clase 4, que se define como su presentación histológica: glomerulosclerosis diabética avanzada, con más del 50% de glomérulos con esclerosis global, más del 50% de glomérulos vistos en la biopsia. Si se encuentran 50 y encontramos 30, ya son más del 50% de los que se observan. Esa es una imagen que representa parte de esos estadios que hemos visto previamente, ya avanzado, ¿no? En la microscopía óptica, la imagen de la parte superior de la izquierda, la parte superior, se observa con la coloración tricómico de Masson un glomérulo de tamaño voluminoso con expansión del área mesangial y formación de nódulos hialinos y homogéneos en su interior. El color azul, que es la esclerosis nodular típica de la nefropatía diabética. En la imagen intermedia, a la tinción de plata metenamina, se observa dilatación aneurismática de los capilares, lo que explicaría la progresión de una hiperfiltración por vasodilatación generalizada, hiperfiltración glomerular, es lo que representa en estas vasodilataciones y estas dilataciones neurismáticas de los capilares que se evidencian con esta tinción, ¿no? Y a la inmunofluorescencia en la imagen inferior se detecta que a la inmunofluorescencia directa pues es con suero antialbúmina, que es el marcador de inmunofluorescencia utilizado en esta tinción, se demuestra depósitos lineales en la membrana basal, es decir, ha sido captado este suero antialbúmina por la albúmina que se está excretando por los capilares glomerulares. Un momentito. Salir con Marjorie aquí al parque. Sí. Mira, disculpen, con la tinción de plata de inmunofluorescencia, pues observamos este examen visto en la inmunofluorescencia que reconoce los depósitos de albúmina en el glomérulo, pues demuestra que la proteína que se perdía en estos pacientes era albúmina. Por eso a la expresión de la tinción de coloración con albúmina, con suero antialbúmina, se ha observado pues la, la presencia de depósitos de albúmina porque se hacen refringencia con la inmunofluorescencia que se está exponiendo allí, ¿no? Tanto a la membrana basales, capilares y tubulares se pudo observar estos depósitos y que demuestra pues la excreción de albúmina para ello. Las manifestaciones clínicas puede tener algo físicos asociados, algunos algo físicos asociados con una diabetes que tiene larga duración, ¿no? La aparición de los cambios clínicos de una nefropatía diabética. Recuerden que tiene mucho, mucho tiempo de evolución en cuanto a su aparición final como enfermedad renal crónica terminal. Se habla entre 25 a 30 años, como veremos luego en un esquema de clasificación de la historia natural de la evolución de la nefropatía diabética, ¿no? Como síntomas principales, yo definiría la hipertensión arterial y la disminución de la tasa de filtración glomerular. Existiría pues una hipertensión, en caso de una enfermedad vascular oclusiva periférica, la neuropatía diabética, el cuarto ruido cardíaco que puede estar asociado, parte de otras complicaciones crónicas de la diabetes, ¿no? Úlceras cutáneas, todo ello, evolución de todas esas complicaciones, tanto micro como macrovasculares. Pero evaluando la evolución de la presión arterial y la disminución de la tasa de filtración glomerular, vamos a observar que desde los estadios iniciales de hiperfiltración, como la tasa de filtración glomerular va disminuyendo conforme progresa hasta el estadio final de insuficiencia renal, y la hipertensión arterial como puede ser normal o ligeramente aumentada en un inicio, y va progresando significativamente hasta la aparición ya de una hipertensión arterial de difícil control en la progresión, ¿no?
Existen algunos estadios clínicos que podemos diferenciarlos desde estadio 1 de hiperfiltración renal o hiperfiltración glomerular, caracterizado por un aumento del volumen del tamaño renal. Inicialmente podemos encontrar una hiperfiltración con una tasa de filtración glomerular que puede superar los 120 mililitros por minuto. En el estadio 2, la lesión estructural renal puede observarse, pero sin ninguna alteración funcional. Ese tamaño aumentado que tiene el riñón y del filtrado glomerular que también se ve aumentado, probablemente por incremento del espesor de la membrana basal glomerular, secundario a la expansión mesangial por el depósito de proteínas, como observamos en algunos esquemas de imágenes de biopsias renales, ¿no? No se detecta hasta este estadio, clínicamente no se detecta la pérdida de albúmina ni en el estado de microalbuminuria. Ya para un estadio 3 que se define justo por ello, por la aparición de microalbuminuria, donde existe una albúmina de entre 0,03, es decir, 3 a 30 gramos de albúmina por día, o 20 a 200 microgramos en una muestra de orina por minuto, una orina minuta. Eh, También existe en este caso una alteración en la carga de la pared capilar glomerular, la carga de proteínas que la genera pues, progresivamente una esclerosis glomerular reversible. Hasta aquí el estadio de nefropatía diabética es reversible con un control glicémico adecuado y de la presión arterial como parte de las alteraciones principales que están generando el daño a nivel glomerular. El estadio 4, definida y denominada ya como una nefropatía establecida, se caracteriza por una proteinuria mayor a 300 miligramos por día o 200 microgramos por minuto en caso de muestra de una orina minuta. El deterioro progresivo del filtrado glomerular ya se observa desde este estadio, que va progresando y definiendo la evolución del estadio de la enfermedad renal crónica propia de la nefropatía diabética, ¿no? En el estadio 5 solo se observa ya muchas veces incluso una disminución de la proteinuria, pero con marcada disminución del filtrado glomerular, lo que define ya la insuficiencia renal terminal cuando éste alcanza valores entre 15 a 10 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular. Este cuadro resume todos los estadios clínicos evolutivos de la nefropatía diabética, desde el estadio de hiperfiltración glomerular hasta la enfermedad renal crónica terminal, con valores de tasa de filtración glomerular que van desde menos de 10 mililitros por minuto, ¿no? Solo miren la cronología de cada uno de estos estadios, desde el diagnóstico de la aparición de los estadios iniciales, muchas veces desde el diagnóstico de diabetes mellitus hasta la aparición de la enfermedad renal, pueden ocurrir hasta 25 o 30 años de progresión. Es decir, un paciente con diabetes tipo 1, por encima de los 20 años, ya se podría observar la evolución de la aceleración de la enfermedad renal diabética. Diabetes tipo 2, precisar el tiempo de aparición de la diabetes es un poco difícil porque no tiene un inicio establecido en cuanto a la edad del paciente. Generalmente aparece en la tercera, cuarta década de la vida, y de allí se podría asumir que tendría la misma cronología que la diabetes tipo 1, que es la que representa este cuadro, ¿no? Es decir, 25 a 30 años de progresión, con todos los mecanismos de diagnóstico y quizás con la observación de que en el estado de microalbuminuria este puede revertirse y retrasar esta progresión mucho más tiempo. El diagnóstico, hay que estar evaluando al paciente em, desde el punto de vista de su velocidad de progresión. Recuerden que es lenta. Si existe una evolución rápida, descartemos otra enfermedad renal crónica. Diferenciar entre insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal aguda que sobre una enfermedad renal crónica previa, que sea, es decir, una reagudización de una enfermedad renal crónica. En este caso debemos diferenciarla para poder concluir con una progresión probable de la enfermedad renal diabética, ¿no? Y
descartar la existencia de otras nefropatías distintas a la diabética, sobre todo si existen síntomas o antecedentes de enfermedad renal, de manifestaciones sistémicas por otra causa, ¿no? Estudio de otras complicaciones micro y macrovasculares que están asociadas, como mencionamos previamente, retinopatía, alteraciones de alteraciones cardiovasculares o alteraciones también de pie diabético o alteraciones vasculopatías en el paciente con esta enfermedad, ¿no? De definir en el laboratorio la albuminuria persistente, es decir, el estadio ya de nefropatía diabética establecida, con la proteinuria mayor a 300 miligramos por día o 200 microgramos por minuto, que se deben confirmar en al menos dos ocasiones, dos veces, de los controles, de tres controles que se le realicen, ya sea cada mes, es decir, en 3 meses, o cada 2 meses, en 6 meses de seguimiento, confirmando dos controles de tres pruebas que se le toman. Y está asociado a una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular. Esos dos criterios definen la presencia de nefropatía diabética, seguido o acompañado de la presión arterial que aparece elevándose constantemente según los controles, o que habiendo sido controlada adecuadamente, una hipertensión que existía de mucho antes en el paciente, pero que a partir de la aparición de la nefropatía diabética puede hacerse difícil de controlar con los antihipertensivos regulares que este paciente tomaba. La ayuda de los exámenes de auxiliares de laboratorio, sobre todo el estudio del examen de orina, es importante, ¿no? Puede ser una orina de 24 horas para definir la proteinuria o evaluando también la excreción la depuración de creatinina en orina de 24 horas, la presencia de glucosuria, cilindros y cilindros ocasionales, si es que es necesario descartar otra patología, ¿no? En los cuadros, tanto de la parte superior derecha como inferior, central, definen algunas pruebas que se realizan para valorar la excreción de proteínas. Una orina de 24 horas, el índice albuminuria-creatinuria o orina minutal. Ambos van a tener, o todos ellos van a tener definiciones de normoluminuria, microluminuria y proteinuria o macroalbuminuria, ¿no? Igual en el gráfico, en el cuadro de la parte inferior, tomados este último cuadro del libro de Farreras, ¿no? Algunos signos van a indicar que la evolución del daño glomerular en el paciente tiene otro origen y no es por nefropatía diabética. Es importante diferenciarlo, sobre todo en sus primeros años de evolución, de progresión de esta nefropatía. Por ejemplo, la persistencia de microhematuria, la progresión de proteinuria acelerada, la presencia aguda o progresión de una insuficiencia renal, alteraciones inmunológicas ya existentes, ¿no? Sintomatología clásica de ello, como el valor de inmunoglobulinas, alteraciones del complemento, etcétera, ¿no? Algunos otros valores de pruebas relacionadas con alguna otra patología sistémica, ¿no? Ausencia de retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa, pero en exámenes repetidos de fondo de ojo. No es solo un examen que defina no hay retinopatía y ya no se asocia a nefropatía diabética. Quizás sí se asocia a nefropatía diabética si hacemos un seguimiento a ese examen de evaluación de la retinopatía. Está asociada, muy asociada a la aparición de nefropatía diabética, por ser ambos daños microvasculares. Cuando se indica una biopsia renal en un paciente con nefropatía diabética, en primer caso, en el cuadro de la izquierda, pues todas esas características están presentes, debemos hacer biopsia renal, porque se acercaría más a un cuadro no diabético que a una nefropatía diabética. Es decir, una proteinuria clara en diabéticos tipo 1 de menos de 10 años de duración, porque la nefropatía diabética es de mucho tiempo, ¿no? De evolución. Ausencia de retinopatía diabética, que está presente hasta en el 99% de diabéticos tipo 1 y entre un 60-85% en casos de diabéticos tipo 2. Están asociados siempre más en diabéticos tipo 1, con un sedimento urinario activo, es decir, con hematuria glomerular, con cilindros hemáticos, si existe evidencia clínica y bioquímica de alguna enfermedad sistémica. Si está asociado a una enfermedad sistémica, probablemente la proteinuria deba más a esta enfermedad sistémica que a la nefropatía diabética. El tratamiento
Se debe tratar los factores de riesgo, que los cuales se han mencionado anteriormente, con especial énfasis en la utilización precoz de los IECAS como medida de control de la microalbuminuria. En el estadio de microalbuminuria, este es reversible, ¿no? El estricto control de la glicemia, de la presión arterial y de la hiperlipidemia, y de los otros factores que estén asociados al paciente con diabetes. En el caso del control glicémico, el cuadro de la parte derecha resume los fármacos que se utilizan como fármacos hipoglucemiantes, donde los inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa tipo tubular, nivel tubular, tipo 2 están con mayores ventajas para ser administrados en los pacientes, tanto por su mecanismo también reconocido para disminuir la excreción de albúmina, la excreción renal de albúmina, como también sus efectos hipoglucemiantes, ¿no? Tanto en su reducción del nivel de hemoglobina glicosilada, menores riesgos de o bajos riesgos de hipoglicemias, influir en la reducción del peso a menos o 2 o menos 3 kilogramos de peso en promedio mediante el uso de estos fármacos, y los efectos cardiovasculares son muy positivos, favorables para el paciente, ¿no? No son negativos los efectos cardiovasculares, ¿no? Tiene muchos beneficios y se suma actualmente al esquema de tratamiento, de control de la nefropatía diabética como fármacos antiproteinúricos. Incluso en otras patologías proteinúricas, no necesariamente nefropatías diabéticas, ¿no? La prevención, modificar y tratar los factores de riesgo asociados como la hiperlipidemia, el tabaquismo, la presión arterial. Objetivos específicos para su prevención incluyen, pues, como por ejemplo, el control óptimo de la glucosa con el control de la hemoglobina glicosilada. Esta debe ser menor de 7%. Control de la hipertensión arterial con una presión sistólica menor de 120 y diastólica menor de 70 milímetros de mercurio. Evitar todo lo que signifique sustancias nefrotóxicas. El tratamiento farmacológico que requiera debe ser estrictamente controlado. Detección temprana y manejo óptimo de la diabetes, especialmente en contextos de antecedentes familiares, es decir, precozmente debe identificarse el paciente diabético si existen vínculos familiares con pacientes con diabetes. La educación adecuada, el seguimiento y las visitas regulares al médico son importantes para vigilar la evolución y progresión de esta enfermedad. Como pronóstico, principalmente, pues, los pronósticos negativos de morbilidad y mortalidad, morbilidad cardiovascular y mortalidad por efecto o consecuencia principalmente de esta complicación cardiovascular, siendo la proteinuria el principal predictor de esta morbilidad y mortalidad. Incluso los niveles de microalbuminuria están asociados a morbilidad cardiovascular. Y la microalbuminuria y más la macroalbuminuria pues aumentan la mortalidad por cualquiera de las causas en la diabetes mellitus. Solo en la diabetes mellitus, y esto se suma más todavía en el paciente con enfermedad renal crónica por nefropatía diabética. Los pacientes con proteinuria tienen una tasa de mortalidad relativa 40 veces mayor que los pacientes en los que no se han desarrollado proteinuria. En caso de diabéticos, la incidencia acumulada de enfermedad renal crónica terminal en pacientes diabéticos tipo 1 es del 50% a 10 años de evolución después del inicio de la proteinuria, en comparación con solo un 3 a 11% en 10 años de seguimiento después del inicio de la proteinuria. O sea, la aparición de enfermedad renal crónica terminal es más acelerada en los pacientes diabéticos o en mayor proporción los pacientes con diabetes tipo 1. Y también, pues, es la principal causa de muerte, hasta el 66% de pacientes diabéticos tipo 1 y nefropatía terminal. La retinopatía diabética es un factor de riesgo independiente que acelera el avance de la nefropatía diabética. El mayor número de comorbilidades en pacientes diabéticos tipo 2 aumenta la progresión de la nefropatía diabética. Y la enfermedad cardiovascular también es causa importante de muerte, siendo la proteinuria, como mencionamos inicialmente, un predictor de esta morbilidad y mortalidad por problemas cardiovasculares. Bueno, solo para terminando ya esta presentación, vemos lo importante de controlar todos los mecanismos que influyen en la nefropatía diabética, la fibrosis inflamatoria, las alteraciones hemodinámicas, la alteración metabólica, con todo ello con fármacos que están reconocidos actualmente con efectos beneficiosos en cada uno de estas alteraciones que cursa el paciente diabético y que favorecen la progresión con menores riesgos, prolongando su sobrevivencia y sobre todo su calidad de vida, ¿no? Y lo más importante, disminuyendo precozmente la proteinuria para disminuir con ello la morbilidad cardiovascular y la mortalidad por esta causa, ¿no?
El trabajo es multidisciplinario en todo ello. La Asociación Americana de Diabetes ya, pues en su guía hace referencias al control de la insuficiencia renal crónica en este grupo de pacientes con un equipo multidisciplinario, desde médicos, enfermeros, educadores, nutricionistas, dentistas y todos los que figuran en esta lista y otros incluso que con su trabajo respectivo en el equipo pues contribuyen a cumplir todos los objetivos, ¿no? Haciendo una educación multidisciplinaria, em, siguiendo, disminuyendo todos los riesgos del paciente para disminuir y manejo y manejar también adecuadamente todos lo que se relaciona con la enfermedad renal crónica relacionada a la diabetes y la diabetes mellitus, ¿no? Siempre el trabajo multidisciplinario debe ser lo principal para disminuir su riesgo de morbilidad cardíaca, su mortalidad y el ingreso temprano pues a una terapia de reemplazo renal. Mm. Esto es hasta aquí lo que corresponde a este tema. Si hubieran preguntas de cualquiera de los temas desarrollados hoy, podemos responderla en este momento. No, doctor, es todo entendible. Mm. Muy bien, no hay ninguna pregunta de ninguno de los dos temas que hemos visto hoy. No, doctor, ¿Sí? todo claro, la verdad. Mm. Bueno, entonces será hasta la próxima. Entonces, nos vemos en práctica con mi grupo y con los demás en la siguiente clase que me corresponde. Muchas gracias por su atención y buen día para todos. Muchas Gracias, doctor, gracias, que tenga un doctor, buen muy día. amable, buenas tardes. Hasta luego.